noches, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Soy Yenane Villanueva y esto es Noticias RPT. Incendios y consecuencias. 3 emergencias requirieron atención de los bomberos la tarde de este jueves. En un caso, una persona fallecida. Jeffrey Naranjo tiene el reporte. Mientras compartimos con ustedes las imágenes de lo que ha sucedido durante este día, imágenes que se repiten. Además, lo que ha sucedido también con animales que sufren los efectos también de estos incendios, Jeffrey. Yenane, muy buenas noches. Efectivamente, el mes de marzo es uno de los que históricamente más pone a correr al cuerpo de bomberos, y lo que pasó la tarde de este jueves refleja bastante bien las distintas situaciones que se presentan no solo en zonas urbanas sino también rurales. Y vamos a ver de inmediato las imágenes de lo que ocurrió esta tarde en La Carpio, donde una vivienda de aproximadamente 60 metros cuadrados fue consumida parcialmente por el fuego, pero uno de los aspectos que más llamó la atención durante la atención de este incendio por parte de las distintas unidades de bomberos fue la cantidad de gatos que sacaron de esta casa, que incluso presentaban afecciones respiratorias, se encontraban afectados por el humo, el riesgo también por las llamas, y como pueden ver ustedes en imágenes, fue parte también de lo que requirió atención por parte del personal de emergencias. Vean ustedes cómo fueron sacando los gatos de la casa. Incluso vemos a una persona que verán ustedes en algún momento en imágenes bastante conmovida, que rompe en llanto luego de agarrar uno de estos gatos en sus brazos y ver pues también la vulnerabilidad de estos animales a la hora de enfrentar este tipo de situaciones que no solo a los seres humanos llegan a generarles dolor y sufrimiento. Veamos también un poco del ambiente de la atención de esta emergencia. Caballero. Vamos a hacer a los paramédicos para que den un poquito de oxígeno. Ellos también, debemos rescatar por dicho. Ya se la vamos a traer. Bueno, son imágenes que llaman bastante la atención e incluso conmueven a muchas personas, pues muchas veces cuando se habla de incendios se toca el tema de la estructura, de la afectación, de dónde se dio, pero también está todo este factor humano detrás, también del sufrimiento que se genera para seres como estos animales, que incluso fueron atendidos, también requirieron atención por parte de las autoridades. Estos gatos los sacaron de esta vivienda que fue afectada por el fuego. Estamos hablando que de los 60 metros cuadrados, cerca de un 25% fue consumida por el fuego, y pues parte de la atención que tuvieron que dar los bomberos, incluso los vecinos que llegaron a intentar prestar ayuda durante este incidente, pues se toparon también con la necesidad de ayudar a estos gatos que se encontraban dentro de este lugar, y como pueden ustedes observar, algunos bastante afectados por el humo, por las llamas, por el intenso calor que había dentro de la vivienda, y que dichosamente pues lograron ser rescatados. Y también por la parte humana, no hubieron personas heridas, no hubieron personas afectadas. Sin embargo, sí una situación que llamó bastante la atención, no solo de los vecinos de La Carpio que estuvieron presentes en ese momento, sino también de las autoridades de los bomberos que llegaron y se toparon con esta escena, como ustedes pudieron observar. También la cantidad de humo, la afectación que generó el humo que se presentó en este lugar, que posteriormente fue una emergencia que se controló bastante rápido, pero no por eso dejó de afectar en este caso a estos animales. Vamos a escuchar también parte de las declaraciones que brindó el cuerpo de bomberos posterior a la atención de esta emergencia, que como les decíamos se dio la tarde de este jueves cerca de la primera parada de La Carpio, más o menos en una casa que pues se incendió y cuyas causas aún se desconocen y serán motivo también de investigación por parte de estos cuerpos de rescate. Veamos también parte de las declaraciones del cuerpo de bomberos. Fuimos despachados para atender fuego en estructura. Al arribo de la primera unidad lo que encuentra es una casa de habitación con un área de 20 metros cuadrados aproximadamente con fuego, y gracias a la rápida acción de los bomberos se pudo poner bajo control
Ahorita estamos valorando un masculino que vive dentro de la vivienda por inhalación de humo. Esto los paramédicos de Cruz Roja y paramédicos de bomberos también. Y se logró el rescate efectivo de 2 gatos también dentro de la estructura. Dichosamente, solo un área de 20 metros cuadrados de esta estructura afectada, por dicha. Del total, aproximadamente 100 metros cuadrados. Caballero. Jeffrey, usted muy bien lo decía con respecto a la cantidad de incendios, el pico en nuestro país, que es marzo, además de abril, por las temperaturas, también por los vientos. Ahora, esto ha aumentado la cantidad de trabajo del cuerpo de bomberos y también la atención de las personas afectadas y en este caso, además de los animales, con un muy buen trabajo. Ahí vimos la disposición del cuerpo de bomberos, pero no hay recursos para tanto. ¿Qué dicen los bomberos? Efectivamente, porque si vemos las cifras del año 2026, hemos visto que, por ejemplo, en casos como los incendios forestales, pero también estructurales, las cifras han aumentado respecto a las que se han presentado para estas mismas fechas en el 2024 y 2025. Y esto también se debe precisamente a que muchas veces hay descuidos humanos, factores que inciden en que este tipo de emergencias se presenten y a la hora también de los recursos para atender este tipo de casos como los incendios que se han presentado no solo acá en las zonas urbanas, pues estos a veces se vean comprometidos. Y recordemos también, por ejemplo, en incendios donde incluso el recurso del agua ha sido un factor determinante a la hora de atender estas emergencias, pero también la cantidad de estaciones que deben muchas veces acudir a atender o apagar este tipo de incendios. Pero vamos también a ver, porque no fue solo este incendio en la Carpio el que se presentó esta tarde, sino que también hay otra realidad a reflejar con lo que sucedió en San Sebastián, y es como una quema de desechos, que es algo que lamentablemente se ha vuelto bastante común en algunos lugares de San José, propiciadas a veces por habitantes de calle, a veces incluso por personas en sus barrios que ejecutan quemas de basura. Esta se sale de control y alcanza una vivienda que quedó también seriamente afectada por las llamas e incluso con riesgo de que las casas colindantes a donde se estaba dando esta quema de desechos que ya están viendo ustedes en imágenes fueran alcanzadas, y fue motivo también de que los bomberos tuvieran que trasladarse a San Sebastián la tarde de este jueves y dar la atención y apagar el fuego que se originó, como les decíamos, por esta quema de desechos. Muchas veces por una irresponsabilidad o un descuido es que se dan este tipo de situaciones, y también, como vemos, llegan a afectar la vivienda y la calidad de vida de las personas. Parte de las atenciones por fuego que dieron las autoridades del Cuerpo de Bomberos durante esta tarde, pero les mencionamos, son 3 emergencias, una de ellas lamentablemente con un hombre fallecido, y esto ocurrió en San Antonio de Rivas de Pérez Celedón. De inmediato vamos a las imágenes de la atención que se dio posterior a un ataque de abejas. En este caso, los bomberos lo que atendieron fue a esta persona que sufrió severas picaduras y posteriormente pues fue lamentablemente declarado sin vida. Una situación que no es nueva en nuestro país. Hemos visto que las muertes por picaduras de abejas ya se han presentado anteriormente también en la provincia de Heredia. Hablamos también del caso que se dio meses atrás en Santa Ana, donde son muchas veces incluso adultos mayores los que pierden la vida luego de este tipo de ataques. Incluso personas que tuvieron que ser atendidas, uno de ellos con convulsiones debido a la reacción que se genera entre el veneno de la abeja y el organismo, y esto fue parte también de lo que ocurrió en San Antonio de Rivas de Pérez Celedón, como pueden ustedes observar también en horas de la tarde, parte de los reportes que brindaron el Cuerpo de Bomberos. Y acá incluso en Noticias Repretel les hemos brindado anteriormente algunas de las recomendaciones a seguir cuando este tipo de situaciones se presentan, que lamentablemente siguen dejando personas sin vida. Muchísimas gracias, Jeffrey, por el amplio reporte. Seguimos compartiendo las imágenes de lo sucedido. Ahora vamos a otro tema. Les contamos que la extradición de Celso Gamboa está cada vez más cerca. Estados Unidos ya envió los documentos en que promete o se compromete a que sería la condena, o cuál sería la condena del ex magistrado, que tendría y tiene que coincidir con la legislación costarricense. Gustavo Díaz nos informa de este caso y también de esta tragedia, este dolor por lo que ocurrió en Quepos con el asesinato de un bebé, otra víctima colateral. Adelante, Gustavo. Reyeran, y de hecho que esa carta de promesa
ya fue dada a conocer por parte del propio fiscal general de la República. Durante este día trascendió que ya el gobierno de los Estados Unidos envió la documentación en donde directamente se compromete, ya como usted muy bien lo decía, para poderle dar las penas que se le darían congruentemente en nuestro país bajo una condena máxima, que sería la de 50 años de prisión. Todo esto tenía que hacerse de conocimiento del Tribunal de Apelación para poder someter ya el proceso a su fase final, que incluso podría llevarse a lo mucho 2 meses más. Esta circunstancia de alguna manera deja a ver que precisamente las autoridades van a mantener justamente la comunicación respectiva con las autoridades de los Estados Unidos a la espera de que el tribunal pueda resolver toda esta documentación que ya se logró enviar directamente a nuestro país. Solamente se está a la espera de esta resolución final. Hemos preparado una nota en donde se escuchan las manifestaciones del fiscal general de la República y cuáles van a ser los pormenores de este paso a seguir con respecto a la extradición de Celso Gamboa y también de Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata. Los documentos ya llegaron al país. El fiscal general confirmó que fue notificado por la DEA que todo está listo para la extradición del exmagistrado Celso Gamboa, así como Edwin López, alias Pecho de Rata. Ya está aquí la promesa de los Estados Unidos. En ese sentido de que no se les imponga una pena superior a lo que en Costa Rica se permite, que es 50 años de prisión. También se les solicitó que se les descontara la pena que ellos ya llevan en detención provisional si eventualmente resultan condenados, y básicamente ahí estaban las promesas. Ese era el último requisito formal. Sin embargo, aún faltan cuestiones para que aborden la nave que los va a llevar a Dallas, Texas. Lo que sigue, llamémoslo así, es una corroboración por parte del tribunal de que las promesas sean conformes. Se solicitó por el Tribunal de Apelación de Sentencia. Una vez que se dé la corroboración, si existe algo que agregar, entonces ellos harán hacérselo ver, en este caso al gobierno de los Estados Unidos nuevamente, pero si está conforme a lo solicitado, ya prácticamente se podría disponer de la extradición de don Celso Gamboa. De ahora en adelante podríamos decir que nuevamente el tribunal va a hacer la revisión, y una vez que ellos determinen que ya se cumplió con todos los requisitos, le daría prácticamente otros 2 meses al gobierno de los Estados Unidos para que materialice la entrega. Puede ser en cualquier momento. Los extraditables saldrían de la Reforma hasta base 2 del aeropuerto Juan Santamaría, sin nada más que la ropa que anden puesta, con el fin de viajar a enfrentar a las autoridades extranjeras por delitos de tráfico internacional de drogas. Lo hace en este caso el organismo de investigación judicial a través de su equipo de choque, el CERT. Va a ser el traslado. Tiene que ser, por supuesto, coordinado previamente, y la entrega la hace el mismo juez en el aeropuerto. Solo esperan que el juez del Tribunal Penal de San José dé la orden, luego de 9 meses de espera. Una circunstancia de la cual Costa Rica tiene que hacer y crear conciencia. Durante los últimos 3 años, 116 personas inocentes, víctimas colaterales que no tenían nada que ver en un eventual ataque a disparos, murieron en nuestro país. Pero aquí lo más alarmante es que de esa cantidad, 26 han sido menores de 12 años, niños que oscilan entre el año o los meses hasta los 12 años y que ya no están. Reflejo de esto fue lo que ocurrió en Quepos, en donde tras un tiroteo que se registró incluso en videos, la violencia, la agresividad con la que sicarios irrumpieron en una vivienda, sin importarle que habían 3 niños allí, mucho menos que uno de los disparos atravesaría el cuello de un pequeñito de tan solo 1 año y 9 meses, dejando, por supuesto, una estela de violencia y de sangre que hoy lloran no solamente los vecinos de Quepos, sino también todo el país, con esta gran cantidad de angelitos que ya no están producto de las balas y de la violencia de los sicarios en Costa Rica.
silenciosa, desolada y señalada por los vecinos. Así permanece esta vivienda luego de los trágicos hechos de la que fue escenario la noche de este miércoles. Muy inocente de solo año y 9 meses, identificado como Yesicot Daniel Salas Barrantes, fue la víctima mortal que dejó el violento tiroteo. Una víctima inocente que cae abatida a manos de la delincuencia insensible ante la presencia de niños. A la llegada de nuestras unidades no se logran ubicar pacientes en el lugar. Sin embargo, el reporte inicial indica de 5 personas el cual presentaban heridas por arma de fuego. Dentro del reporte del sistema de emergencias 911 nos indican de 3 menores, uno de 1 año, 5 y 8 respectivamente, y adicional un hombre y una mujer adultas. Del 2023 a la fecha son 26 los menores con edades de 0 a 12 años asesinados. El año anterior registró la mayor cantidad de casos. Las fotografías dejan ver la violencia con la que atacaron los asesinos al infante. Incluso revolcaron la vivienda en búsqueda, al parecer, de droga, la cual habrían robado. La familia llegaba a la casa cuando fue atacada por los sicarios. 3 adultos, la madre del pequeño Yesicot Germán López Alvarado, un originario de Siquirres, todos con antecedentes penales, el caribeño por homicidio calificado, y 2 hermanos del bebé fallecido, Priscila de 5 y Derian de 8. López resultó con una herida en el glúteo y el resto rasguños y heridas superficiales. Que menores resulten heridos y fallecidos en tiroteos es cada vez más frecuente. En el hospital de niños en los últimos 2 años se atendieron 17 infantes. Y el año pasado fueron 7 las víctimas, gracias a Dios no hubo ningún fallecido, pero recordemos que sí, en el transcurso del año hubo pacientes que, como este niño de 1 año, fallecieron en escena y no llegaron al hospital, por eso no los cuantificamos dentro de nuestra estadística. La realidad de los niños que viven junto a personas vinculadas a la criminalidad, sobre todo al narcotráfico, están expuestos a todo tipo de peligros. Maltrato, descuido, actividades indebidas, violencia, agresiones y hasta la muerte, como ocurrió en Quepos. Eso es lo que más duele, ver que los menores de edad están sufriendo por lo que los adultos están haciendo. Personas que no piensan en su familia. Sí, a mí me duele mucho porque un bebito de 1 año apenas, y ahí que fue el que recibió el disparo. Triste, ¿verdad? Triste, ¿verdad? Muy triste. Que esta guerra entre grupos organizados lo único que nos deja es dolor, riesgo, homicidios y un conjunto de situaciones que lesionan fuertemente a cada una de nuestras familias. La zona de Quepos pues no escapa a estos hechos de violencia que regularmente pues se incrementan en esta zona del Pacífico Central. Es común haber visto anteriormente casos en los que resultan además personas fallecidas como víctimas colaterales de estos eventos. El tiroteo ocurrió en la Inmaculada de Quepos, a un lado de la carretera Costanera Sur, muy cerca del centro de Quepos y del hospital. Los gatilleros responsables del tiroteo escaparon hacia el sector de Quepos. Cerca del cruce de entrada a Pueblo Nuevo, abandonaron el vehículo y lo quemaron. El automotor está inscrito a nombre de un panameño, quien ahora es buscado por las autoridades. El tiroteo tuvo lugar pasadas las 9 de la noche de este miércoles 11 de marzo. Pese a ello, las víctimas fueron llevadas hasta media hora después al hospital en un vehículo particular. Eso pudo llevar a que la condición del pequeño Yesicot Daniel se agravara y lo llevara a la muerte. De hecho, que en este momento quiero comentarles que se ha suscitado un nuevo homicidio en el sector de Guásimo. Eso estaría alcanzando una cifra de 145 muertes en nuestro país. De ellas, 8 han sido de víctimas colaterales. Tomando como referencia estos datos, le podemos comentar a ustedes que ante esta circunstancia de la cantidad de homicidios, prácticamente que por daño colateral muere una persona cada semana. Hoy estamos lamentando todos la muerte de este pequeñito de 1 año y 9 meses. Ayer eran 7 víctimas colaterales, ahora suman 8, con una cifra que esperemos no siga trascendiendo a víctimas inocentes y mucho menos que sean niños los que están involucrados en estos tiroteos.
Bien, muchísimas gracias, Gustavo, por el reporte. Y vamos, bueno, lamentablemente a seguir tocando esto de la violencia en nuestro país y cómo nos afecta, las consecuencias. Hemos visto también el cambio en Cartago, lo que está sucediendo ahí. 4 puntos son los de más alto peligro ante la ola de violencia que vive la vieja metrópoli. Esta tarde las autoridades se reunieron y dicen que ahora hay un plan operativo más fuerte contra estas agrupaciones, la lucha de estos grupos ahí en Cartago. Tenemos ya listo con la información a Eric Meléndez que nos cuente, bueno, qué diferente se va a hacer ahí en Cartago. ¿De qué se tratan estos operativos nuevos? Eric, adelante. Yanane, buenas noches. La incursión de más oficiales de fuerza pública, incluso de la Policía de Control de Drogas, que buscará tener su propia base acá en la provincia de Cartago, estarán o serán parte de los planes operativos con los cuales el Ministerio de Seguridad Pública busca también combatir la ola de delincuencia que afecta a la provincia de Cartago. Y si lo comparamos al año anterior, según los datos del OIJ, esta provincia está duplicando la cantidad de hechos violentos. Usted ve también parte de estas imágenes. Uno de los sectores, son 4 los puntos de mayor peligrosidad, donde ahora ha indicado incluso la municipalidad, también el Ministerio de Seguridad Pública, donde está esa disputa por parte de 3 agrupaciones criminales, que incluso, para que usted tenga una idea, y esos son los datos que han estado revelando las autoridades, la venta de drogas en algunos de estos puntos puede generar hasta 3 millones de colones diarios. Es por ello que estas agrupaciones se están disputando y hemos visto esa ola de delincuencia y también de homicidios, principalmente en la zona del casco central de Cartago, también en Oriamuno y Paraíso, parte de los planes operativos que ahora tienen las autoridades. Durante esta tarde y por alrededor de 2 horas se reunieron todos los alcaldes de la provincia de Cartago, llegó el ministro de Seguridad Pública, también el director de la Policía de Control de Drogas, para buscar esas soluciones alternativas, incluso también con el uso de la tecnología para tener más sistemas de vigilancia. Sin embargo, bueno, esos operativos irán con más fuerza para los próximos días, por supuesto, y principalmente la incorporación de la PCD a estos trabajos que se estarían ejecutando para las próximas semanas. Hechos que se han intensificado principalmente y lo que buscan es eliminar todo tipo de armas también que han propiciado esta violencia. Y Yanane, el dato que tiene más reciente y nos ha dado el Ministerio de Seguridad Pública es el retiro de 100 armas de hasta grueso calibre, militares automáticas de estos grupos delictivos, parte de los trabajos que van a estar haciendo para las próximas horas. La provincia de Cartago figura como la más violenta en hechos homicidas en poco menos de 3 meses. 4 son las zonas calientes, donde los grupos narcos buscan dominarlas. Entre ellas, Manuel de Jesús Jiménez, Los Diques y Vista Hermosa. Yo creo que se nos salió de las manos ya esto en Cartago, igual que en todo el país, pero no vamos a decir que esto es culpa de este gobierno, esto viene de años y se han tardado en tomar medidas serias y yo creo que uno ve, toman una persona y por un delito grave, al día siguiente sale. Yo creo que antes había menos guardias civiles en Cartago que los vio en la calle. Lo mismo que no habían policías municipales. Usted no ve, nosotros venimos aquí al parque a sentarlo, usted no ve policía aquí. Las autoridades reforzarán presencia policial en los próximos días. Son 3 las estructuras criminales que buscan apoderarse de la venta de drogas locales ante el aumento del consumo de estupefacientes. Están especialmente interesados en puntos que generan una ganancia aproximada de 3 millones de colones por día. Es decir, eso es por lo que están peleando estas organizaciones criminales y también que hay un aumento en los farmacodependientes en la provincia. Es decir, ha aumentado el mercado de consumidores de droga. Las muertes a la fecha se han duplicado en un año. En 2025, el OIJ registraba 10 homicidios, pero en este 2026 ya son 22 las muertes violentas. Donde hay consumo de drogas, pues hay demandas, y esas demandas están generando fricciones entre las estructuras criminales, de tal manera que por la lucha de territorio, es decir, por puntos de venta, es donde derivan muchas de las muertes violentas que estamos viviendo en la actualidad en la provincia. Si lo vemos por provincia, San José registró menos 13 homicidios,
Limón, la disminución en 10 muertes, Punta Arenas en 5 casos, Alajuela en 10, Guanacaste en 8, al igual que en Heredia. Eso sí, la provincia de Cartago sumó 12 muertes más, esto en comparación al 2025. La Policía de Control de Drogas tendrá presencia policial a partir de este jueves. Hemos obtenido resultados excelentes, más de 30 casos, más de 75 personas detenidas y que tiene que ver con el tema no solamente de puntos de venta, sino también de estructuras criminales que están operando en la provincia. Incluso, según confirmó la municipalidad, buscarán intervenir el sector de los diques y remover a las 11.000 personas que ahí habitan, para lo cual trabajarán en conjunto con instituciones de bien social. Hay una cantidad importante que está haciendo negocio en los diques, vendiendo terrenos, alquilando terrenos, con búnkers y otro tipo de actividades. Hay que ayudarle a la gente que tiene realmente pobreza extrema. Pero a los que no, los que pueden ir a estar en otro lado, los que están haciendo negocio, los que tienen casa en otro lado y están metidos también en los diques, los que están construyendo búnkers, los que están haciendo negocio ahí, definitivamente hay que sacarlos. El Ministerio de Seguridad Pública incorporó más de 100 oficiales recientemente al resguardo de la seguridad en la vieja metrópoli. En 2025, Cartago cerró con 61 homicidios, según el registro del OIJ. Vista Hermosa y los diques, parte de los puntos que ahora buscará trabajar, principalmente la municipalidad en conjunto con las autoridades. Y decimos los diques también porque, bueno, remover a estas 11.000 personas que tiene planificado la municipalidad llevaría varios meses. Eso sí, ya está en planificación para intentar remover a estas personas, obviamente también ajustándose a sus necesidades, pero también con la forma de erradicar hechos de violencia que en este punto se han concentrado, principalmente acá en la provincia de Cartago. 7:23. A esta hora le informamos que, según las autoridades, los clientes del ICE no van a tener problemas con la electricidad, tampoco las telecomunicaciones, por el ataque de ciberespionaje del que fue víctima la institución. Sostienen también que no comprometió esos servicios, tampoco la información de cada persona. Por su parte, la embajada china expresó decepción ante las acusaciones. Adelante, Laura, con el reporte. Sí, correcto. De todo esto, la buena noticia es que tanto los clientes no tendrán ninguna afectación, tanto la red de telecomunicaciones como la electricidad no se vieron comprometidos y los servicios se mantienen común y corriente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es una alerta de ciberespionaje que se dio desde el mes de febrero y se viene con la investigación y el análisis de dónde proviene. Bueno, lo que se dice es que proviene desde China, así que la investigación se mantiene. Ya hay una denuncia ante el Ministerio Público interpuesta por el presidente ejecutivo del ICE ante esta situación. Veamos, en resumen, qué fue lo que ellos explicaron. El Instituto Costarricense de Electricidad detectó acciones de ciberespionaje en sus sistemas de información, concretamente en buzones de correos electrónicos de uso administrativo. Los servicios de electricidad y telecomunicaciones no están comprometidos en este momento, siguen dándose los servicios normalmente. Una falla que hubo recientemente en el servicio de televisión fue por un corte de una fibra óptica de un trabajo en una carretera, no tiene nada que ver con esto. Eso es importante aclararlo a la población. El mensaje que nosotros queremos dar hoy es: tenemos una amenaza, la estamos tratando, tenemos perfilado el actor sospechoso o malicioso y que estamos trabajando para contenerlo entre nosotros y con ayuda internacional. O principales amenazas identificados para los próximos años se incluyen las guerras cibernéticas y el ciberespionaje. Esto es algo que en lo que lamentablemente los ciudadanos del planeta nos tenemos que acostumbrar, en el sentido de que las guerras ya no solamente se combaten en los territorios, las guerras se combaten también en el ciberespacio. Y nada más como dato de referencia, para el año pasado, el 2025, el MISIT, a través de su división de ciberseguridad, atendió a más de 118 millones de intentos de ataque.
En resguardo de los activos públicos, el instituto presentó una denuncia ante las autoridades respectivas para iniciar una investigación. El hecho se atribuiría a un grupo de ciberdelincuencia de China, del que se reportan ataques en cerca de 42 países, que vulnera organizaciones de servicios de telecomunicaciones. Los equipos técnicos de la institución catalogan el evento como silencioso, prolongado y selectivo. Que este actor de amenaza ha estado presente en 42 países, que está enfocado en el sector de telecomunicaciones. Entonces, esto es un caso de un tipo de acción, de este tipo de cibercriminal que ya está identificado por parte de Google, Mandiant, que es un líder en la industria de ciberseguridad. Ya se presentó respectivamente una denuncia penal, le corresponderá entonces a la Fiscalía, en este caso el fiscal general, don Carlos Díaz, y también al OIJ, con su director interino, justamente Michael Soto, el poder investigar y además también determinar si se logra individualizar a alguna persona en relación a estos hechos. Ante la denuncia presentada y con la consecuente apertura de la investigación, el ICE no brindará información adicional a la expuesta con el objetivo de no interrumpir el proceso legal y así garantizar la integridad de la información que resguarda en sus sistemas. Bueno, pero este ataque de ciberespionaje no solamente afecta a Costa Rica, sino también a más de 40 países a nivel mundial. Muchas gracias, Laura, por el reporte. Además, les informamos que aerolíneas asiáticas, también europeas, aumentaron las tarifas de los vuelos, esto tras el aumento del precio del combustible. Josué Vargas nos tiene amplia información al respecto. Adelante, buenas noches. Así es que no son buenas noticias ni para los viajeros ni tampoco para el sector turismo. La guerra entre Irán y Estados Unidos ya está causando efectos directos en la economía. Y es que varias aerolíneas asiáticas y europeas ya anunciaron ajustes en sus tarifas. Algunas de estas ya lo están aplicando. De hecho, 2 de ellas vuelan hacia el aeropuerto Juan Santamaría. El caso de Air France, que anunció un aumento de hasta 50 euros por viaje. Recordemos que cerca del 30% de los costos operativos de volar un avión están relacionados al precio internacional del petróleo. Si el precio sube, por supuesto que este margen también, y más aún con vuelos que son de larga distancia como los que llegan a Costa Rica. Si planea viajar a Europa en los próximos meses, prepárese para pagar más. 2 aerolíneas que vuelan al aeropuerto Juan Santamaría aumentaron sus tarifas por el encarecimiento del petróleo provocado por la guerra en Medio Oriente. Se trata de Air France, que vuela a París, y KLM, con destino a Ámsterdam. Desde que inicia la guerra en el Golfo, el precio ha subido prácticamente un 40%, $30 el barril, aunque estaba fluctuando entre días, pero del inicio del conflicto hasta hoy es ese 40% y $30 el barril. Obviamente, empresas como Air France, KLM, sube sus costos de sus viajes a larga distancia. En el caso de Air France, el aumento en la tarifa económica es de 50 euros, unos 27.000 colones al tipo de cambio actual. Las tarifas para los próximos meses ya fueron actualizadas desde esta semana. Por ejemplo, un vuelo directo entre el Juan Santamaría y París ronda los $1.500 en julio y cerca de $1.200 en septiembre, ida y vuelta. Mientras que Ámsterdam, el precio promedio ronda los $1.600 en julio y $1.300 en septiembre. Es un hecho que van a subir por este efecto dominó que está generando la guerra en el Golfo, y va a traer 3 efectos para Costa Rica. Evidentemente, el tema de turismo, que el turismo representa el 8% del PIB en Costa Rica aproximadamente, el comercio internacional también, todo lo que es ese encadenamiento y la cadena de valor de productos sobre todo, y la inflación. Aerolíneas como Qantas, Air India y Cathay Pacific también anunciaron aumentos a partir de la próxima semana, hasta un 25% de recargo en vuelos hacia Europa y un 33% hacia Norteamérica. El precio del barril del petróleo volvió a superar los $100 este jueves. Un aumento muy fuerte en el precio de todos los combustibles en el mercado local es lo que se avisora para el mes de abril, teniendo en cuenta las alzas también muy fuertes que ha habido en el mercado internacional en la última semana. Recope anunciará un nuevo ajuste en el precio de los combustibles este viernes. Analistas prevén un aumento considerable tras las alzas registradas en el barril del petróleo en los últimos días.
Bueno, justo para esta semana estaba programado el ajuste en el precio de los combustibles, el incremento del mes de marzo. Recordemos que este fue aprobado por ARECEP la semana pasada. Sin embargo, la resolución aún no ha llegado a imprenta nacional, por lo que habrá que esperar para ver cuándo entra a regir esta alza, que no está influenciada por el conflicto en Medio Oriente. Esta corresponde a las condiciones climáticas que hubo en Estados Unidos en el mes de febrero. Habrá que esperar mañana viernes, eso sí, el anuncio del Recope, que sí está influenciado por el conflicto allá en Medio Oriente y que entraría a regir en el mes de abril. Volvemos a la vieja metrópoli, lamentablemente por violencia también, porque a un adulto mayor lo asesinaron en Lindavista de la Unión de Cartago y se cree, esta es la hipótesis que manejan las autoridades, que el asesinato, su muerte está relacionada con préstamos gota a gota. Jeffrey Naranjo nos amplía. Jeffrey, adelante. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hace rato siento yo que no se escuchaban casos o situaciones relacionadas a préstamos gota a gota, o al menos situaciones tan fuertes como la que se presentó en Lindavista de la Unión de Cartago, donde lamentablemente un adulto mayor de 74 años perdió la vida luego de recibir varios balazos, aparentemente de unos sicarios que venían a realizar un cobro de un préstamo de esta naturaleza. Préstamos que hemos visto ya anteriormente han estado vinculados a casos de extorsiones, asesinatos y sicariatos. Sin embargo, en apariencia este adulto mayor no era por la persona que iban, sino por su hijo, que era aparentemente el deudor. Vamos a ver en la siguiente información también parte de este caso que fue atendido por las autoridades judiciales, quienes incluso buscaron entrevistar a familiares, allegados y vecinos para tratar de iniciar una investigación sobre esta lamentable situación que se presentó en la Unión de Cartago, donde también se han presentado otros hechos violentos en las últimas semanas. Veamos a continuación más detalles sobre esto. Don Fernando creyó siempre en la protección, pero las garras de la violencia lo alcanzaron en su casa, en Lindavista de la Unión. Balas en las paredes reflejan que las detonaciones fueron múltiples. 3 proyectiles en su cuerpo le quitaron la vida. La noche de ayer a las 8:46 somos alertados por medio del sistema de emergencias del 911 para la atención de un herido por arma de fuego en el sector de Río Azul, Lindavista. Al lugar movilizamos una de nuestras unidades de soporte avanzado. En el lugar confirmamos un hombre adulto con ausencia de signos vitales, por lo que se entrega la escena al personal correspondiente. El OIJ llegó este jueves por la mañana a entrevistar a familiares y recolectar indicios. Obtuvieron poca respuesta de las personas. Don Fernando Castillo, conocido como Embarazado, pagó con su vida una aparente deuda de su hijo. Y a mí, como tenemos mucha amistad de hace unos 40 años por ahí, duele mucho porque era una persona muy breteadora. Pero hay problemas del hijo que se metió en problemas y él pagó justo por pecadores. Pero de ahí no sabría decirle nada más. Por motivo de que hay que, mejor dicho, ver y callar también. El OIJ investiga esa línea del crimen, que además genera miedo entre los vecinos. Que ya yo creo que no es que uno se acostumbre, sino que ya uno dice, ya, sí duele, como le recalco, como no le va a doler a uno si es un ser humano, pero no, hay que acostumbrarse y pedirle a Dios. Yo lo que hago nada más, le digo, Señor, guárdanos y cuídanos, y le pido a Dios por todas las personas, por los que andan trabajando como usted, por los que van para acá y para allá. El asesinato de Castillo ocurrió a 200 metros del crimen de Karen Legaspi. A ella la mataron el pasado 4 de diciembre, cuando llegó a cobrar el alquiler de la casa de su papá y que estaba en poder de miembros de un grupo criminal. Tiempo después, el OIJ allanó la zona y logró desarticular el grupo criminal vinculado a este y otros hechos de violencia, a quien requieren para capturarlo, y se convierte en una de las personas más buscadas en San José.
La fuerza pública mantiene el sector de Lindavista de la Unión en la mira de los operativos policiales. Todavía mantenemos el control en esa zona y en todos los puntos vulnerables y de nuestro interés tenemos un control mucho más estricto, pero también mantenemos la presencia policial a nivel general para controlar las estructuras. El ataque en la casa de Castillo se cree habría ocurrido por la deuda monetaria a un grupo criminal. Bueno, la investigación esclarecerá si terminaron aparentemente matando a una víctima inocente, pues en apariencia iban por el joven y terminaron matando a su padre, que supuestamente no debía nada ni tenía ningún tipo de relación con este préstamo. Pero lo que estas situaciones vienen a recordar es que efectivamente este tipo de préstamos culminan muchas veces en la misma forma, ya sea en una muerte, en una extorsión o en un cobro abusivo. Y en estos casos no cabe preguntarse qué podemos hacer como país, porque efectivamente meses atrás ya se había aprobado una ley para sancionar y penalizar los préstamos gota a gota en Costa Rica con sanciones de hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, al parecer esto no ha logrado frenar el gran alcance que han tenido este tipo de préstamos. Veamos también más detalles de por qué sucede esto a continuación. La deuda no era suya, pero la pagó con su vida. Para estos hombres, poco importa si el dinero lo debía a la víctima o un familiar. Así actuaron en Lindavista de la Unión, presuntamente también ligados a préstamos gota a gota. Decenas de personas caen en préstamos rápidos, sin fiador, sin trámites, pero con deudas que luego se vuelven impagables. A pesar de que sean capitales pequeños, el pago semanal o quincenal de esos intereses imposibilita ese pago. Estamos hablando que son términos de un 10, un 15, hasta un 20% semanal. Así encontramos hoy este grupo de Facebook, lleno de publicaciones de personas urgidas por un préstamo al instante. Piden dinero incluso con hora, como esta mujer que lo necesitaba antes de las 9 de la mañana. Y la demanda tiene respuesta. En el mismo grupo, usuarios anónimos ofrecen préstamos a domicilio o por transferencia. Pero no todos caen en estos préstamos por elección. Muchos no tienen otra salida. Amigos que prestan, sí. ¿Los bancos? No, por el momento no. ¿Por qué un préstamo en un banco no? Porque no tengo los documentos, ya me entiende, actual para poder ir a un banco. No hay un acceso al sistema financiero, puede ser por desempleo, puede ser por empleo informal, puede ser porque están manchados ante la SUGEF. El director de la Oficina del Consumidor Financiero advierte que la ley contra la usura dejó a muchos fuera del sistema bancario. Las personas están cada vez más en un esquema de informalidad, sus ingresos no son estables y entonces los riesgos de esas personas para las entidades financieras son mucho mayores. En 2024 los diputados aprobaron una ley que castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes extorsionen por préstamos gota a gota. 2 años después los casos bajaron, pero no lo suficiente. Las denuncias por extorsiones ligadas a estos préstamos pasaron de un promedio mensual de 30 casos en 2023, 22 en 2024 y 18 en el último año. A las personas poco les importa para poder realizar estos actos porque la pena no es el freno, no es el obstáculo para el criminal. Y ya muchos ejemplos han existido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se acaba de hacer en cuanto al sicariato. Pese a que existe una ley que castiga la usura, solo 2 casos llegaron a los juzgados en 2024. Bueno, también la investigación de un caso como este vendría a confirmar si efectivamente esta legislación que fue aprobada el año anterior tiene o no efectividad a la hora de enjuiciar a los culpables de asesinatos como estos vinculados a los préstamos gota a gota, que como les decíamos, vemos que siempre terminan de la misma manera y muchas veces la gente acude a ellos por desesperación, pero las consecuencias pueden salirles más costosas. Muchísimas gracias, Jeffrey, por el reporte. La magistrada Patricia Solano dice que la sorprende el veto a la ley de la ejecución de la pena y afirma que no se encontraron problemas de constitucionalidad y más bien viene a llenar un vacío legal existente desde 1970. El veto a la ley de ejecución de la pena sigue generando reacciones. En esta ocasión provienen de la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, quien se vio sorprendida por la decisión del gobierno en un expediente que trabajaron en conjunto con el Ministerio de Justicia. Solano espera un pronunciamiento de parte de la Sala Constitucional y un análisis de los diputados. Y bueno, son decisiones y
formas de ver diferente el ordenamiento legal. Esperamos que la Sala Constitucional se pronuncie, porque todavía podría hacerlo, y que esta Asamblea Legislativa, que fue aprobado por una amplia mayoría el proyecto, porque no se construyó solo por el Poder Judicial, participó también la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo en todos los momentos. Uno de los argumentos que señaló el Poder Ejecutivo es que habían roces con la Constitución política, algo imprevisto porque los magistrados analizaron el tema. Y también nos sorprende, por lo menos a mí, y a los y las compañeras que trabajamos este proyecto de ley, porque en toda la mesa de construcción del proyecto participó el Ministerio de Justicia y Paz. Este proyecto es una deuda histórica que tiene la Asamblea Legislativa desde el año 1970, que se promulga el Código Penal y que se obligaba a una ley de ejecución de pena. Pero lo que interesa es, nunca encontramos que tuviera problemas de constitucionalidad, porque siempre cuando eso sucede lo advertimos a efectos de que no se promulgue una ley que pueda tener vacíos en ese sentido o contradicciones con la Constitución y el ordenamiento. La ejecución de la pena es la etapa que se enfrenta un privado de libertad desde la sentencia hasta su salida de la cárcel. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9:58 en punto ya estaremos con nuestra última edición. Les esperamos. Les dejamos ahora con Deportes Repretel. Cuídese muchísimo.